Hoy vamos a hablar de permanente. En realidad, permanente es todo aquello que permanece. O sea, que si hacemos una tintura, sería una permanente. Si hacemos una decoloración, sería una permanente. Pero vulgarmente conocemos como permanente a la ondulación permanente. Entonces, a eso es lo que el común de la gente llama permanente. ¿Por qué? Porque viene desde muchísimo tiempo. A fines del siglo XIX ya empezaron a hacer pruebas de qué se trataba o cómo se podía hacer para lograr que el pelo estuviera ondulado. ¿Por qué? Porque antiguamente las mujeres usaban el pelo muy largo y recogido con rodetes. Pero después, a principio del siglo XX, Primera Guerra Mundial, las mujeres empezaron, revolución industrial, a salir a trabajar, a ir a la guerra como enfermeras y demás, y una de las primeras cosas que tuvieron que hacer fue cortarse el pelo. ¿Por qué? Por la pediculosis, algo de la cual no podían escapar, por supuesto. A los varones se los pelaba y a las mujeres no tuvieron más remedio que cortarse el pelo porque esos pelos muy largos eran muy difíciles de mantener. Primero porque no tenían el gran espejo y el cepillo divino para cepillarse como las divas de Hollywood. Entonces no tuvieron más remedio que cortarse el pelo. Al cortarse el pelo se les empezó a presentar un grave problema. ¿Quiénes se peinaban con muchísima facilidad? Aquellas que tenían el cabello ondulado. ¿Por qué tenían el cabello ondulado? El pelo cortito, un poquito de movimiento así y el pelo divino. Pero aquellas que tenían el pelo lacio, se les venía el pelo a la cara. Graves problemas. Entonces tenían que buscar una solución. ¿Cuál era la solución? Ondularse. Entonces buscaron soluciones para ondularse. La más antigua de las soluciones para ondularse, que viene desde el pelo largo, era el clásico trapito, ¿no es cierto? O sea, hacían como un bollito del pelo y se ataban con pedacitos de tela, que posiblemente lo hacían con alguna sábana, con algún pañal viejo, y hacían el rulito hecho con un trapito. Pero eso no era muy cómodo y duraba muy poco. Entonces empezaron a buscar otras soluciones. Una de las soluciones fue utilizar lo que se llamaba permanente eléctrica. Entonces, utilizaban unos tipos parecidos a lo que hoy conocemos como bigudíes, que tenían cables, todos esos cables iban a un transformador y ese transformador a la electricidad. Daban un golpe de electricidad, hacían shhh, eso como lo de los dibujitos animados, y shhh, el pelo tomaba, que el pelo tiene electricidad, el cuerpo tiene electricidad. Cuando hablamos de nervios hablamos de que somos organismos eléctricos, y entonces ese golpe de electricidad hacía shhh, el clásico chamuscado shhh, y ondulaba el pelo. Por supuesto quedaba estático, no había forma ni de meterle agua, ni mucho menos, pero quedaban divinas, peinaditas. Muchas han muerto en el intento, O sea, no se crean que solamente han muerto gente para ir a la luna, también han muerto gente para lograr tener el pelo ondulado. En ese intento han logrado que esas no fuera una ondulación que tuviera mucho éxito. Entonces después empezaron a usar ese mismo tipo de bigudíes que eran de aluminio, se lo colocaban y con un broche arriba, que eso sí lo calentaban eléctricamente, con un broche del estilo a estos, colocaban así, de gran calor, eran generalmente de aluminio, y entonces esto estaba enrollado en un elemento de aluminio, después colocaban el broche, que era un elemento de aluminio, y lo dejaban. Eso se llamaba permanente al calor. Con ese calor muy intenso, lograban que el pelo se ondulara.
olvídate. Además de ondularse, solo se salía cortándolo cuando lograban que creciera. Y además, durante muchísimos días, tiraban una baranda quemado que ni te imaginas, porque el pelo es un elemento muerto, o sea, nosotros sabemos que el pelo es un elemento muerto que llega alimentado por el tallo, pero tenían la particularidad de quemarlo, era de esa forma, con un intenso calor, que lograban ese rulo que le quedaba ahí divina, y ellas se creían que eran lo más, y con eso lograban solucionar el problema de la pediculosis. ¿Por qué? Porque los piojos con semejante calor se iban, ni hablar. Obviamente había muchas que se quemaban también el cuero cabelludo y tenían graves problemas por ese lado, así que andaban buscando la solución de a ver cómo solucionaban este problema del exceso de problemas de salud, porque traían problemas de salud con este tipo de cosas. Igual esto de la permanente al calor, aunque les parezca mentira, llegada la década del 50 todavía se utilizaba. Había mejorado la calidad de los aparatos, se había logrado un termostato que llegaba a un nivel de calor que no superaba los 250 grados. Entonces ese broche de calor de aluminio no tenía un calor tan intenso como los anteriores, y además en la parte que tocaba el cuero cabelludo tenían un borde que normalmente era de una goma, que hacía que donde apoyara contra el cuero cabelludo no alcanzara a quemar, por supuesto, el cuero cabelludo. O sea, fueron mejorando esa permanente al calor con el paso del tiempo y con el agravante del sufrimiento de las mujeres. Pero en ese momento se creía que para ser bella había que sufrir, y se sufría, señora, sí, se sufría, había que sufrir y se sufría, no se crean, se sufría y en serio. Pero mientras tanto, hubo gente de la ciencia cosmética que pensaron en la posibilidad de hacer más o menos lo mismo, pero en vez de usar la corriente, que en este caso era la corriente galvánica, utilizar otro tipo de productos que tuvieran que ver con productos cosméticos. Entonces utilizaron el viejo y querido amoníaco. El viejo y querido amoníaco que tenía una baranda y un olor terrorífico, pero que lograba levantar altísima temperatura, y entonces con esa altísima temperatura que levantaba, lograban que el pelo cambiara su estructura. Entonces, enrollaban el pelo en los bigudíes, que eso es lo que cambiaba la estructura. Pero cometían un error grandísimo. Le ponían el producto antes de poner el bigudí. Entonces, le ponían esa loción muy amoniacal, muy amoniacal, terriblemente alcalina, y la enrollaban luego el bigudí. Entonces pasaba mucho tiempo, por más rápido que fuera el peluquero, desde que le ponían el producto hasta que le enrollaban los bigudíes, hasta que esperaban a que el producto actuara, hasta que se lo sacaban. Consecuencia, croquiñol. Así se llamó el primer producto cosmético que logró hacer la permanente, en este caso química no eléctrica. Y entonces dejaba el rulito bien armadito, y las señoras hermosísimas lo único que querían era, usaban un peine de dientes muy separados, muy ancho, que lograban hacerse un poquito de movimiento para manejar su pelo. Lógicamente, cuando crecía un poco, más o menos lo manejaban, y después cortar y volver a la croquiñol,
y así pasaron muchísimo tiempo. Hasta que algunos laboratorios pensaron un poquito en las mujeres, porque lamentablemente casi siempre los laboratorios estuvieron manejados por hombres, así que pensaron muy poco en las mujeres, pero algunos laboratorios pensaron en las mujeres y justamente Helen Curtis, que fue un hombre que pensó mucho en las mujeres, pensó en cómo hacer una permanente menos dañina. Entonces, ¿qué hizo? Le quitó sales amoniacales, que no fuera tan amoniacal, y le bajó el nivel de alcalinidad. Igual siguió siendo alcalina. Y usó nada más y nada menos que tioglifosfato de potasio. Igual tenía una baranda que no se podía creer. ¿Y saben qué era eso? Veneno para las ratas. Eso, exactamente lo que se utiliza hoy todavía como veneno para las ratas. Usted pasaba por la puerta de una peluquería y decía, acá están haciendo una permanente. ¿Por qué? Porque salía a la baranda, ni hablar, ni se imaginan. Lo que hoy piensan del olor de lo que es el líquido o el producto para hacer alisado químico, ni lo sueñen, ni se parece a lo que era el olorcito que salía, porque además del olor del producto era de cómo se castigaba el pelo, y no hay olor más feo que el olor a pelo quemado. Y el pelo indiscutiblemente se quemaba, se castigaba de una forma terrorífica. Así que eso era lo que pasaba. De cualquier forma, Helen Curtis fue logrando de que su producto, en lugar de ser absolutamente líquido, fuera un poquitito emulsionado, emoliente, y así descubrió algo que fuera muy importante, que es lo que se llama neutralizante. ¿Qué hacía? No solo colocaba este líquido amoniacal, sino que después de lavarlo le cambiaba el pH poniendo un neutralizante, o sea, un producto ácido que volviera el pH no a la normalidad que conocemos hoy, pero mejorara el pH y el pelo se pusiera un poco más normal, recuperara un poco el brillo y la docilidad. Así que a este hombre le debemos esa maravilla de haber descubierto la posibilidad de neutralizar. Los peluqueros de esa época se dieron cuenta que para fijar muchísimo más el rulo y que quedara mejor, le faltaba algo. ¿Y qué era? A los neutralizantes le faltaba sal. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban el neutralizante, que también no tenía demasiado olor lindo, y le agregaban sal. O sea, siempre en las peluquerías había un frasco de sal que uno no sabía qué función cumplía, y la función era agregarle sal al neutralizante. Así que le ponían el líquido de permanente y después también le ponían sal al neutralizante. O sea que no se sabía muy bien si estábamos en una peluquería o en una cocina. A eso, además, después que le hacían el rulo, que le quedaba ya el rulo, la señora, para irse divina a la casa y quedar muy bien, se marcaba el pelo con unos ruleros. Nunca supe para qué. Lo hice porque tenía una profesora que me tenía cortita y me hacía marcarle los ruleros. O sea, después también le marcaban los ruleros. Pero no conforme con eso, tenían la costumbre venían desde una costumbre prusiana, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, una costumbre muy alemana y también obviamente inglesa, donde todos los soldaditos iban uno atrás del otro, pegaditos así, marcando fila, y entonces así nos hacían poner los bigudíes, y los bigudíes iban uno atrás del otro, y a los costados uno atrás del otro, y atrás uno atrás del otro. Entonces a la señora, cuando le sacábamos los bigudíes, les quedaban unas hermosísimas canaletas que eran muy difíciles de corregir. Pero ellas estaban fascinadas porque habían logrado lo que ahora muchas de ellas que lo tienen odian, tener el pelo ondulado.
e iban a las 7 de la mañana a hacer cola a la peluquería, porque sí, señora, en ese momento a las 7 de la mañana se iba a la peluquería para hacerse la croquiñol. Dios me libre, cuánto agua pasó abajo el puente, y hoy en día prácticamente ni se usa la permanente, o el ondulado permanente se usa muy suave y como un touch de verano para pasar el verano con rulos, con movimiento y decir en marzo ya está, se me fue, vuelvo a la normalidad y paso el invierno sin rulo. Todo eso pasó para que usted hoy disfrute de los nuevos productos, de las nuevas técnicas y de hacerse un ondulado permanente en menos de 5 minutos.